Recuerdo hace años, estaba haciendo un entrenamiento aquí en Corea, precisamente, y hace mucho tiempo. Y estábamos en una casa de misión haciendo un culto. Y de repente, pues, un hombre empezó a gritar, vino a la puerta y empezó a gritar. Y de repente resulta que una de las personas que estábamos dando el culto era su esposa. Y salió corriendo, asustada, por supuesto. Y bueno, ahí en la puerta empezaron a gritar, a discutir. Yo, pues como no entendía nada de coreano, no entendí pero no era nada bueno lo que se estaban diciendo. Entonces esta mujer, por lo visto, pues venía a todas las reuniones de la iglesia, entre semana, y siempre estaba todo el día fuera de su casa evangelizando. Pero resulta que su familia, pues su esposo era no creyente y nunca llegaba de trabajar, nunca estaba su mujer en casa. Y también estaban allí sus hijos, que eran pequeños, y la mujer, como estaba tan atareada haciendo este tipo de cosas, pues la verdad que estaban abandonados en casa. Por eso el marido ya no podía aguantar más y bien enfadado, pues llegó allí, ¿verdad? Ciertamente, el deseo de Dios, por supuesto, es bendecirnos, pero Él quiere que a través de nosotros el lugar donde nos ha puesto sea también transformado por el Evangelio, porque el Evangelio transforma vidas, transforma matrimonios, familias. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Pero a veces, pues realmente, aunque estamos nosotros con el Evangelio, no está impactando en nuestro campo. También recuerdo una iglesia que, pues, gente estupenda, hermanos de bendición, estaban compartiendo para la evangelización mundial. Pero aunque estaban predicando cada domingo sobre hay que ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, que es el deseo de Dios, por supuesto. Pero pared con pared de esa iglesia había un bar al lado donde vendían droga. Estaba lleno de traficantes, gente que se emborrachaba. Todo el barrio estaba bajo la oscuridad. Entonces, pues yo pensaba, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? La evangelización mundial, por supuesto, es el deseo de Dios. Pero primeramente es nuestro campo, nuestra Jerusalén, ¿verdad? Ya veis, nos pasa así. Hay hermanos, hermanas, que tenemos a Cristo, tenemos el Evangelio, pero realmente hay áreas de nuestra vida que no cambian, o a lo mejor hay problemas en nuestras familias. Pero el deseo de Dios es que nuestro campo totalmente sea transformado por el Evangelio. ¿Pero por qué esto no está ocurriendo? ¿Por qué no está ocurriendo? Porque no estamos disfrutando del poder de Dios. Por eso el Señor resucitado, dio una palabra muy importante, Mateo 28, del 16 al 20. Él dijo que ya tengo todo el poder del cielo y de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Está dándonos la dirección de la evangelización, ¿verdad? Pero, si no podemos evangelizar nuestro campo, ¿cómo vamos a ir a evangelizar hasta el último de la tierra? Eso queda como muy lejano a nosotros, ¿verdad? Pero ahí Dios está hablando, el Señor Jesucristo, algo muy importante. Dice, id y hacer ¿qué? Discípulos. Es la clave. La clave para cumplir la evangelización. Lo más precioso que Dios prepara son los discípulos. Ustedes son los discípulos, por gracia de Dios. Por eso Él escogió a 12. Luego a 70, ¿verdad? Esos discípulos. Y esos 70 fueron utilizados por Dios. Pero, aunque somos discípulos, como Pedro, que era un discípulo, puede pasar que no tenemos fuerza espiritual. Por eso Pedro, ¿en qué estaba Pedro? Siempre enfocado a ver quién tenía más posición, ¿verdad? Estaba totalmente en su yo. Tenía un mal entendimiento de quién era Jesús. Pensaba
que era un Mesías guerrero, que iba a venir a restaurar el pueblo de Israel, la nación política, físicamente. No estaba entendiendo nada. Él pensaba que Jesús pues sería un gran guerrero, que iba a conquistar a los romanos. Y entonces él se estaba frotando las manos y dice, claro, yo seré un ministro del reino, tendré una posición elevada, tendré economía. Pero ahí habla de que realmente Pedro, aunque era un discípulo, no tenía ningún poder espiritual. Por eso cuando llegó la crisis, ¿qué hizo? Si no tiene un poder espiritual, cuando hay una crisis, ahí sale lo que hay dentro, ¿verdad? Ahí ya no podemos esconder, sale la realidad. Uno puede aparentar, pero cuando aprieta, sale lo que hay dentro. Y Pedro, cuando hubo esa crisis que prendieron al Señor en Getsemaní, ¿qué hizo Pedro? Pues lo mismo que los otros discípulos. Salió corriendo totalmente. Y luego, delante de una criada, negó al Señor 3 veces. Él era un discípulo, pero totalmente, por no tener poder, por aferrarse a cosas incorrectas, por no tener poder espiritual, no funcionaba bien. Por eso así, era imposible que pudiera cambiar su campo, ¿verdad? Pero por supuesto Dios no se equivoca con nosotros. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Él está obrando, incluso en estos momentos, porque estamos por su gracia en un proceso. Por eso, Pedro tuvo que experimentar algo muy importante que nos tenemos que aferrar, y es lo que ocurrió en el monte del Calvario. Allí el Señor Jesucristo dio, antes de entregar el Espíritu, un grito de victoria. Consumado es. Ya he cumplido todo, he pagado todo. A través de este sacrificio, ya he conseguido todo. Eso significa que Cristo venció. Él murió y al tercer día resucitó. Es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Por eso Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Y eso es lo primero que el Señor quiere que como discípulos estemos conociendo y disfrutando. Todo ha terminado en Cristo. Bueno, sí, pero todavía hay problemas. Bueno, pero eso es un comienzo. Ya está todo terminado en Cristo. El problema ya es un comienzo para poder descubrir y cumplir el plan de Dios a través de nuestras vidas. Por eso cada día, como discípulos que tomen ese pacto, consumado es, todo está terminado en Cristo. Da igual que no lo vea, da igual que no lo sienta, escrito está. Jesucristo ha consumado todo. Lo segundo que pudieron experimentar fue en el monte del Olivar. ¿Eso qué es? Allí les dio la misión. Porque nuestra vida, por supuesto, tiene un propósito. Dios ha pagado un gran precio a través de la obra de Cristo por nosotros, nos ha redimido, nos ha salvado, y Él quiere también utilizar nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener también esa conclusión, la misión. Durante 40 días en el monte del Olivar, allí les explicó la misión. Cuando tomamos el pacto de Cristo y oramos, se levantan las obras del reino de Dios. La oscuridad es quebrantada. No tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos que estar peleando con la gente. La batalla es espiritual, pero sabiendo que Cristo ya tiene la victoria para nosotros. Por eso nuestra misión, en cada lugar que estamos, nuestro trabajo, los estudios, en el lugar donde Dios nos pone, la tienda de la esquina, a través de nosotros se levantan las obras del reino de Dios. Esa es la misión que tenemos. Sí, es verdad. Podemos ser esposos, esposas, hijos, podemos ser padres, madres, pero primeramente somos hijos de Dios. Primeramente tenemos esa misión. Podemos ser estudiantes, podemos ser trabajadores, empresarios, pero primeramente somos evangelistas. Es la misión que tenemos. Todo eso son medios para cumplir la misión. Y lo tercero, en el aposento alto de Marcos, allí les dio el método. Porque somos débiles, ¿verdad? Somos débiles. Y a veces nos cuesta hasta levantarnos de la cama. ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a evangelizar el mundo? El Señor es perfecto.
¿Cómo iba a poner toda su obra en nuestras manos? Sería terrible. Él tiene todo perfectamente preparado. En Cristo estamos completos. No solo nos ha redimido, nos ha salvado, no solo está con nosotros, nos da el poder, como dice en Hechos 1:8. ¿Para qué es el poder? Para ser testigos. Para eso es el poder. Muchos años yo, por no entender bien el Evangelio, sí que tenía el Evangelio, pero no lo entendía bien. Y hacíamos reuniones de oración. Gloria a Dios, y era una bendición. Pero ahí yo me acuerdo que oraba, Señor, dame el poder, dame el poder. Y estaba horas diciendo, dame el poder. Y a veces sentía cosas y era algo, bien, no es que fuera malo, por supuesto. Pero luego yo entendiendo un poco más la palabra, pues digo, ¿pero para yo qué? ¿Para qué? ¿Por qué me tenía que dar el Señor poder? Si no estaba evangelizando nada. ¿Para qué necesitaba el poder? Por eso no me lo daba. Porque el poder es para ser testigos. Cuando predicamos el Evangelio, que es el deseo de Dios, cuando estamos compartiendo este Evangelio, ahí se levantan señales, milagros. Ahí nos da el poder para superar primeramente a nosotros mismos, a este mundo, a Satanás. Para eso es el poder, para ser testigos, para proclamar el Evangelio. Por eso Pedro no lo entendía, era un discípulo, pero él estaba bien perdido, ¿verdad? Pero la buena obra que el Señor ha comenzado en nosotros la está perfeccionando. Estamos en el proceso. El Señor quiere en este día que podamos estar confesando como Pedro. En el pasaje de hoy, Pedro había sido totalmente transformado. Cuando él se aferró a ese pacto, Cristo ha consumado todo mi vida para el reino de Dios. Y voy a orar para ser lleno del Espíritu Santo. Por eso, ciertamente, cuando se encontró con ese cojo, le dijo, no tengo oro ni plata. No tengo oro ni plata. Lo que tengo, te doy, ¿verdad? Ya tenía algo. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Lo más precioso para él, ¿verdad? Lo que tengo era más valioso que el oro y la plata. Y lo es. ¿Qué tenía Pedro? Tenía el pacto de Jesucristo. Era su vida a Cristo. Ya Cristo reinaba en su corazón. Ya Pedro ya no existía. Ya le daba igual. Lo podían matar estando allí. Pero le daba igual. Porque ya era Cristo, no era Pedro. Como decía Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que tenía Pedro y es lo que tenemos que estar poseyendo, disfrutando. Su vida solo para la misión. Y disfrutaba de eso. ¿Cómo? A través del poder del Espíritu Santo. Ella disfrutaba el poder. Por eso, en ese momento, él tenía el poder para cambiar el campo. Ya tenía el poder para cambiar el campo. Y eso es lo que el Señor quiere que estemos experimentando. Pablo le dice en Efesios 5:18 que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso ya lo tenía Pedro, lo que tengo, lo más precioso. ¿Y qué es lo que nos hace más felices? ¿Con qué disfrutamos más? ¿Qué es lo primero para nosotros cuando nos levantamos antes de dormir? Para Pedro era solo Cristo. Y en Él de verdad es suficiente, es todas las cosas. En Él estamos completos. No busquemos respuesta en otro lado. No busquemos la verdadera vida en otro lado. Solo en Cristo. Y si de verdad nos llenamos de Cristo y empezamos a disfrutar de Él, podremos tener ese poder que trascenderá nuestra vida. Empezará a influenciar primeramente en nuestro campo más cercano. Nuestra Jerusalén es nuestra familia. Ese es el deseo de Dios. Por eso, Dios, que es perfecto, la semana pasada nos hablaba de que esos 3.000 discípulos que Dios salvó a través del mensaje de Pedro, ¿qué hicieron con ellos? Los establecieron en la iglesia. Para recibir, para restaurar el poder espiritual. Es muy importante lo que estamos haciendo por gracia de Dios hoy, el culto
¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido así. No es una casualidad. Dios es perfecto y Él nos da el servicio dominical, el servicio público, donde venimos no a pedir nada, a entregar todo a Dios, a glorificar a Dios. Eso es el culto, ¿verdad? Entregarnos al Señor. Y ciertamente, si tenemos victoria, como tenía Pedro en el culto dominical, luego, en el pasaje de hoy, Hechos 3:1, tendremos victoria en el culto personal. Si yo no tengo victoria en el culto del domingo, si no tomo la palabra el domingo, porque este culto que estamos haciendo tiene un gran poder espiritual. Dios obra, Él levanta sanidad, Él nos da su palabra. Esa palabra es la dirección para toda esta semana. Es la respuesta por adelantado. ¿Cómo vamos a perder esa palabra? No podemos perderla, ¿verdad? Hay gente que tiene un problema, una enfermedad, y no le importa irse a la otra. Es el tiempo de estar buscando su palabra, recibiendo la palabra, escuchando la voz de Dios para nuestras vidas. Si tenemos victoria en el culto público, tendremos victoria en el culto personal y podremos tener ese poder. Mi vida empezará a cambiar, no solo mi vida, a través de mí, mi campo. Sin esfuerzo el Señor lo hará. Por eso, si restauramos ese poder, ciertamente vamos a poder ver, en primer lugar, algo muy importante. El trasfondo espiritual. ¿Y cuál era el trasfondo espiritual de este cojo? Dice en el versículo 2 que era un cojo de nacimiento, ¿verdad? Y esto nos habla de muchísimas personas, gente que a lo mejor da una apariencia de que todo le va bien, que tiene éxito humano, siempre están sonriendo, uy, qué felices son, ¿verdad? Pero si no tienen a Cristo es absolutamente imposible. Es toda apariencia. Son cojos, es decir, no pueden caminar bien, porque Dios nos creó para estar con Él. Y este cojo, ¿era cojo de qué? De nacimiento, ¿verdad? Era cojo de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nació con ese problema. Y esto tiene un significado también espiritual. ¿Qué significa? Dice en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nosotros, aunque no lo sabíamos, al nacer hemos nacido con un problema fundamental. Un problema fundamental que no se ve con nuestros ojos. Ese pecado original que cometieron los primeros seres humanos, ¿verdad? En Génesis 3. Ellos desobedecieron el pacto que Dios les había dado y eso cambió totalmente a todas las personas porque todos venimos de ellos. Por eso, ese pecado original y sus consecuencias lo hemos recibido por generación ordinaria. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, pues los estudiosos, eruditos decían, ¿cómo puede la gente hacer cosas tan malas? ¿Por qué son tan corruptos las personas? Y analizando, dijeron, bueno, eso se debe a que no tienen educación, la gente no tiene educación. Y también es muy pobre, por eso cometen totalmente maldades. Pero gracias a Dios, en el siglo XX, pues ya la educación se universalizó, ¿verdad? Mucha gente ya, gracias a Dios, se pudo educar y también la pobreza ya, bueno, ya no había tanta, ¿no? Pero resulta que la maldad seguía igual o incluso más. ¿Por qué? Los científicos no lo saben, tampoco los políticos, solo la palabra lo muestra. Hay un problema que no se ve con nuestros ojos, que es fundamental, y es ese pecado original y sus consecuencias. Como dice la palabra, el hombre quedó separado de Dios. Y el hombre sin Dios no es nada. No es nada. Por supuesto, él se cree que es todo, que puede hacer todo, ¿verdad? Pero eso es un engaño. El hombre fue creado para glorificar a Dios, para dar culto 24 horas a Dios. Separado, es como un bebé separado de los brazos de su mamá. No puede hacer nada.
un bebito solo en la calle, ¿qué hace? No puede subsistir. Ese es el estado de todas las personas, dice la palabra, que nacen con ese pecado original, separados. También en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. ¿Qué quiere decir? Que al pecar el hombre cambió su naturaleza, se hizo una naturaleza corrupta, depravada en todas las áreas, una naturaleza pecadora. Por eso, al ser pecadores, cometemos pecados. No es que al hacer pecado nos hace pecadores, no, es al revés. Nuestra naturaleza al nacer es pecadora y tiende y comete pecados que traen conciencia de culpa, que traen desastres. Son como cadenas. ¿Qué quiere decir eso? La palabra dice que el pecado se enseñoreó. Domina a las personas en ese estado. Por eso hay gente que está atrapada a pecados y hay un momento de lucidez y dice, uy, esto no es bueno lo que estoy haciendo. Está destrozando mi vida, mi familia, pero no tiene fuerza para salir. Voy a dejar de hacer esto. Una semana dura, o menos. Porque son cadenas, el pecado son cadenas que esclavizan a la gente. Y también el que empezó a controlar las vidas desde el pecado original, en Juan 8:44, es Satanás, ¿verdad? Como dice la palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso, cojo de nacimiento. La gente no sabía cuál era el problema del cojo, pensaban que era la economía. Pero si tenemos el poder espiritual, vamos a cambiar nuestros ojos. Vamos a poder ver, en primer lugar, a nuestro alrededor, el estado espiritual. Y en Ezequiel 37, el profeta fue llevado por el Señor a un valle de huesos secos, secos en gran manera. Primeramente para que los viera, ¿verdad? Lo importante primero es verlo, darte cuenta que hay un problema y poder diagnosticar el verdadero problema. Si no diagnostico correctamente el problema, el remedio será malo también, será peor, ¿verdad? Por eso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ese es el problema fundamental. Y también esos cojos de nacimiento, las personas separadas de Dios, que no pueden caminar bien por la vida, quizás durante un tiempo parece que les va bien, pero al final terminan cayendo. También tienen un estado de idolatría. Y ya se creen con ese trasfondo espiritual, porque nacemos en familias que al estar separadas de Dios, o teniendo un Dios a su manera que tampoco funciona, pues empezamos a tener problemas, heridas, cosas que nos afectan, que nos dañan, y que realmente nos impiden verdaderamente disfrutar. Vemos que la idolatría, como dice en Éxodo 20, 4 y 5, es algo que Dios aborrece y que trae problemas hasta la tercera y la cuarta generación. Y en todas nuestras tradiciones, de todos nuestros países, está la idolatría, de tiempos centenarios. Eso nos afecta totalmente, aunque no nos demos cuenta. Y nos da problemas. Ese es el trasfondo y la gente, por supuesto, no conoce esta realidad. Por eso ustedes, que son esos discípulos, esos evangelistas tan importantes, si empezamos primeramente a recibir el poder en nuestras vidas, vamos a empezar a ver con ojos distintos, vamos a empezar a ver la gente incluso cercana a nosotros de otra manera. Una señora, una hermana me decía, es que mi marido, es que me hace esto, lo otro. Y yo con la palabra, ¿no?, le compartía con respeto. Pero hermana, ¿su esposo es hijo de Dios? No. Entonces, conforme a la palabra, ¿quién gobierna su vida? Satanás. Hermana, entonces, de un árbol de mangos, ¿qué frutos piensa usted que puede haber? Mangos. ¿Qué frutos esperamos? Si una persona está en ese estado, sufriendo, por supuesto, eso no lo justifica, no quiero decir que lo que haga ese hombre está bien, pero sí que nos ayuda a comprenderlo, ¿verdad? A comprenderlo. Por eso necesitamos cambiar nuestro estado, lo vamos a ver todo distinto, igual es lo mismo, no es que cambie la situación así de repente, pero nosotros ya cambiamos, lo vemos distinto, empezamos a entender cuál es el trasfondo espiritual. Y para dar sanidad, primeramente, ¿qué hay que hacer? Ver el problema. Si no ves el problema, no se puede levantar la sanidad. ¿Cuál es la sanidad? La sanidad es la que el Señor
nos da en su palabra. Solo una. Uy, solo una, sí, porque es suficiente, es completa, es perfecta. Jesús el Cristo. Y es muy costosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a salvarnos. ¿De qué? De estar cojos espirituales. De eso vino, a salvarnos. Gloria a Dios. Y Él cumplió, tenía que cumplir. No es que puedo salvarnos, ya está. No, Dios es justo. Hay que cumplir la justicia. Pecamos, merecíamos pagar, pero no podíamos pagar. Por eso Dios nos ama tanto que Él mismo se encarnó. Juan 1,14. Y Él es verdadero Dios, verdadero hombre es Jesús. Vino a salvarnos de esto. Para eso cumplió la obra de Cristo, el ungido en la cruz. Y allí, como estábamos separados, Él, como ese profeta verdadero, dijo de parte de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como estábamos en pecados, no podíamos salir del pecado. Él dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y como estábamos atrapados por Satanás, no podíamos salir. En 1 Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso ciertamente Jesús es el Cristo. Él ha consumado todo, ha terminado todo en la cruz. Y ciertamente es la única manera de poder recibir esa sanidad, de ese problema fundamental. Es la única manera, no hay otra manera. Por eso, primeramente, a través del evangelista Pedro, que ya estaba disfrutando del poder, él pudo ver correctamente a ese cojo, pudo darle la verdadera respuesta. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es lo que le dio Pedro, ¿verdad? No tengo plata ni oro, tengo algo más precioso. Lo que tengo, lo que disfruto, lo que experimento, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dio la respuesta correcta. ¿Y qué es lo segundo que podemos ver? El estado espiritual. Primero veremos el trasfondo espiritual. Eso es el pasado. Pero si no salimos de ahí, eso afecta a nuestro estado espiritual. Y siendo hijos de Dios, teniendo a Cristo, todavía, por no disfrutarlo, podemos estar como cojeando, ¿verdad? Y no recibir sanidad, y ahí cambia, no tenemos un buen estado espiritual. ¿Qué estado espiritual tenía el cojo? ¿Qué pedía? Pedía dinero. Y ese es el estado espiritual de mi vida como creyente tantas veces, ¿verdad? Ir ahí, Señor, dame, ¿no? Pidiendo migajas, limosnitas, cuando Dios nos ha dado todo en Cristo. Tenemos todas las riquezas en Él. Y estaba un joven príncipe. Este príncipe vivía en lujo toda su vida, bien resguardadito en el palacio. Pero uno siempre quiere lo que no tiene, ¿verdad? Y él quería ver lo que hay detrás del palacio, detrás de los muros. Al final se disfrazó de mendigo y se marchó de noche. Y se quedó asustado, ¿no? Vio el mundo real. Pobreza, enfermedad. Se quedó impresionado. Y también se pegó un golpe y se perdió la memoria. Ya no sabía quién era. Y empezó a mendigar. Por supuesto, cuando desapareció el príncipe, el rey se movilizó, envió todo su ejército a buscar a su hijo. No lo encontraron, no lo reconocían. Era un mendigo. Y llegó el tiempo que el rey falleció. Y en ese tiempo exactamente una persona reconoció al príncipe. Era un mendigo. Lo llevaron rápidamente al palacio. Rápidamente lo coronaron como rey, lo sentaron allí directamente, ni le cambiaron la ropa, lo pusieron de rey con la corona en el trono, en el cetro. Pero este hombre no sabía todavía quién era. Lo habían dicho el rey, era el rey, pero no sabía quién era. Estaba asustado.
sus soldados firmes, consejeros, toda la corte, pero no sabía quién era. Y todos quietos porque el rey no decía nada, y el rey callado porque estaba asustado, no sabía quién era. Total, que por la noche, como no había comido, pues tenía que ir a la cocina a escondidas y en la basura comer lo que encontraba, ¿verdad? Era el rey. Podía haber hecho así, ¡chac! Le hubieran traído los mejores manjares, una cantidad ilimitada. Era el rey. Pero por no saber quién era, lo que él tenía, cómo utilizarlo, vivía como un mendigo. Vivía de limosnas. Y durante muchos años mi vida de fe ha sido así. Es verdad, de verdad, sinceramente. Vivía de limosnas, porque no sabía quién era. No sabía esa identidad tan preciosa que tenemos por gracia de Dios. Somos hijos de Dios. Ciertamente, en Cristo tenemos todo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tenemos todo por su gracia. Y Él quiere que salgamos de pedir limosna. Quiere que gocemos de esa abundancia. Por eso, si todavía estamos con heridas, con cosas del pasado, nuestro estado espiritual no funciona, no tenemos poder espiritual, no podemos salir incluso de cosas incorrectas de nuestra vida, y mucho menos cambiar nuestro campo. Por eso, ciertamente, ¿cuál era el estado de este cojo? Dice que estaba ¿dónde? En la puerta. En la puerta del templo. Él no iba al templo a alabar a Dios. Él no iba al templo a escuchar la palabra. ¿A qué iba al templo? A pedir dinero. Por eso el culto es entregar nuestra vida a Dios. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para el Señor. Si uno viene con otras motivaciones, que mejor no venga. Hay que venir a glorificar a Dios. Hay que venir a dar nuestra vida para Dios. Él no podía cambiar su estado, porque por ese trasfondo realmente tenía un punto de vista incorrecto y estaba en el templo simplemente pensando en él, buscando limosna. No sabía la importancia del templo que representa a Jesús el Cristo. Por eso estaba cerca, estaba al ladito, pero no podía disfrutar de eso. Por eso es muy importante, ciertamente, que estemos entendiendo bien cuál es nuestro estado espiritual. Y él estaba en la puerta de la hermosa, ¿verdad? Y a veces buscamos cosas que parecen atractivas, bonitas, que pensamos que son las mejores porque lo dice este mundo, pero no dan verdadera respuesta. No dan verdadera respuesta. Por eso el camino ancho de este mundo lleva a la destrucción, pero el camino estrecho lleva a la vida. Tenemos que entender muy bien la palabra para salir de ese estado espiritual. Y ciertamente, a través del nombre de Jesucristo, este hombre se levantó, ¿verdad? ¿Y qué significa que se levantó? Que cambió su estado espiritual. Estaba ahí sin poder levantarse, pidiendo limosna, pero ya se pudo levantar, hubo un cambio. ¿Y cómo se puede cambiar nuestro estado espiritual? Dice la palabra que, aparte de darle el nombre de Jesucristo, Pedro le tomó de la mano, ¿no? Le dio la mano. Y esta parte es muy importante. Cuando a través de nosotros, como evangelistas, Dios obra y una persona recibe la salvación, eso es un comienzo. No es que esa persona ya la dejamos ahí. La tenemos que ayudar, tomarle de la mano, ayudarle. ¿A qué? A nutrirla con la palabra. A enseñarle la importancia del culto, que pueda disfrutar del culto, por supuesto, de la iglesia y también personal. Es decir, tenemos que ayudarle a que pueda estar grabándose con la palabra. Eso es lo más importante para cambiar nuestro estado espiritual, para recibir sanidad en nuestras vidas. Necesitamos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como dice en Hebreos 4:12. La palabra de Dios, allí en ese valle de huesos secos, vemos en Ezequiel 37, cómo a través de la palabra esos huesos revivieron, ¿verdad? Cobraron totalmente vida. Ese es el poder de la palabra. Se convirtió en un gran ejército.
Por eso es la palabra de Dios. Y también enseñarles la oración. Esa oración que realmente conecta nuestros pensamientos, nuestro corazón con nuestro cerebro, cuando estamos orando. Y eso se conecta con nuestro espíritu. Y se conecta con el trono celestial. Es ese momento, esa respiración espiritual. Por eso ciertamente si estamos restaurando ese tiempo a través de la palabra, la oración, va a cambiar totalmente nuestro estado espiritual. Es la manera de Dios. Una hermana me decía, esta semana me pongo música tranquila, allí en mi despacho o mi escritorio, y empiezo a meditar la palabra. Y alabo al Señor, y oro. Dice, es todo distinto. Y es así, ¿verdad? Porque hay un efecto espiritual tremendo, cambia nuestro estado, eso es el poder del culto. Y eso lo tenemos que experimentar y ayudar a otros, como ayudar a ese cojo. No solo a través del nombre de Cristo cambió su trasfondo espiritual, pero también le ayudó a cambiar su estado espiritual. Ese es el proceso para cambiar nuestro campo. Primeramente, nosotros, ¿verdad? Nosotros disfrutar del poder espiritual y luego ya podremos ver cuál es el trasfondo de las personas, darle la respuesta que es Jesús el Cristo y luego ayudarles a que reciban sanidad, a que se establezcan, que puedan cambiar su estado espiritual, enseñándoles la bendición del culto, que puedan tener ese culto los domingos, personal. Dios los levantará grandemente. ¿Y cuál será el cumplimiento? Testigos. El Señor, este cojo, dice en el versículo 8 que se levantó y empezó, ¿qué hizo? A saltar, ¿verdad? Era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Los cojos saltarán. Y empezó a glorificar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Era un testigo, ¿verdad? Un gran testigo. Por eso lo primero que hizo, entró ¿dónde? Al templo. Ya no estaba en la puerta, ya por fin entró. ¿Y cómo entró? Alabando, glorificando a Dios. Eso es un testigo, ¿verdad? Ya había cambiado su trasfondo, su estado espiritual, era otra persona. Y dice que la multitud estaba asombrada, todos conocían ese cojo, de toda la vida. Era un milagro. Y él estaba glorificando a Dios. En ese momento, Pedro, lleno del Espíritu Santo, testificó que en el nombre de Jesús el Cristo, este cojo había recibido la sanidad. Dice la palabra en Hechos 4:4 que 5.000 varones recibieron el Evangelio. Ya el testigo, ¿verdad? Ese campo empezó a ser cambiado. Y también, al día siguiente, los pusieron delante del Sanedrín. Las 70 personas más importantes del pueblo de Israel. Y los juzgaron. De allí Pedro, lleno del Espíritu Santo, confesó, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. Testificó delante de las 70 personas más importantes de su nación. ¿Y saben lo que ocurrió? No pudieron decirles nada. ¿Por qué? ¿Por qué no podían decir nada? No podían rebatirles. Porque ese cojo estaba delante de ellos, sano. Era una evidencia. Y esas son las evidencias que nos va a dar. La gente no va a poder decir nada. Solo va a poder glorificar a Dios. Por eso ciertamente el Señor nos da hoy una palabra muy importante. Es un nuevo comienzo. En verdad hoy tiene que ser un nuevo comienzo. Tenemos que estar restaurando el poder en nuestras vidas para poder cambiar nuestros campos. Primeramente, por supuesto, en nuestras familias. Tenemos que restaurar el poder. Ciertamente, si restauramos el poder, podremos darnos cuenta quiénes somos. Somos los que han quedado. Los que dentro de Cristo no podemos fracasar. Porque a través de Cristo ciertamente ya tenemos la respuesta. Esos somos nosotros los que han quedado. Si restauramos el poder, veremos que somos esos peregrinos. Aquellos que van de paso por este mundo, no cerrándose a las cosas físicas, temporales.
hay una dificultad, hay que orar, porque eso va a ser la puerta para proclamar el Evangelio. Somos peregrinos de este mundo, no hace falta aferrarse a cosas que se van a quedar aquí, que no sirven para nada. Somos también los que conquistan. Es decir, que a través de nosotros, sin pelear, como ocurrió con Pedro, nuestro campo va a ser transformado por el Evangelio. Eso es la obra de Dios, no es nuestro esfuerzo. Por eso lo más importante, que estemos restaurando el poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén.